A 24 horas del cierre de la campaña, las organizaciones políticas y sociales se activan con eventos y marchas, pero el mayor movimiento continúa en las redes, donde gobiernistas y opositores se concentran sobre todo en resaltar aciertos y errores del régimen. El presidente Daniel Noboa confirmó que la cárcel del Encuentro está avanzada entre un 30 y 40% y que las masacres en la cárcel de Machala motivaron el traslado de presos de alta peligrosidad a esa prisión. Las organizaciones de derechos humanos emitieron el informe de los efectos del paro. Según sus datos, hubo 2 muertos, casi 500 heridos y más de 200 detenidos. Apuntan a excesos de las Fuerzas Armadas y la policía. Las gasolinas extra y Ecopaís bajaron 7 centavos en relación al precio de octubre. Además, el gobierno modificó los márgenes de comercialización para que las estaciones de servicio ganen hasta 3 centavos más por galón, sin afectar al usuario. Nueva polémica entre el gobierno y la alcaldía de Guayaquil. La ministra de Ambiente recogió muestras en la planta potabilizadora de agua, porque según las autoridades de Estado, está contaminada con metales pesados y coliformes fecales. El alcalde Álvarez desmiente esas acusaciones. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro activó un plan llamado Independencia 200 y movilizó tropas, aviones y unidades navales en respuesta a la llegada del portaaviones más grande de Estados Unidos al Mar Caribe. Gonzalo Plata se unió a la selección ecuatoriana de fútbol y el equipo está completo para el partido amistoso ante Canadá. Faltan 4 días para un nuevo proceso electoral, la consulta popular y referéndum de este domingo 16 de noviembre, en el que más de 13 millones de ecuatorianos ejercerán su derecho al voto. Hoy es el penúltimo día de campaña por el sí y el no. Le damos seguimiento al ambiente electoral. Amigos, buenas noches y bienvenidos ya a Televistazo Estelar. Consulta Popular 2025. El presidente Daniel Noboa entró de lleno en la campaña por el sí. Además de una entrevista radial, participó en 2 eventos en Guayaquil. Mientras tanto, la CONAIE y la UNE también y otras organizaciones sociales organizaron marchas en Quito promocionando el no. Patricio Díaz tiene el detalle de la jornada. El presidente de la República está activo en campaña por el sí, a menos de 2 días para el cierre de la promoción electoral. Participó en un evento para madres solteras en Guayaquil, en la Universidad Ecotec. Más tarde, estuvo con becarios en el Instituto Tecnológico Argos. Previamente, explicó las razones para votar sin la consulta. Lo hizo en una entrevista en Radio Sucre, en donde negó que se quiera poner una base extranjera en Galápagos y afectar los derechos de la naturaleza en la constituyente. Para empezar, no va a haber base en Galápagos. No hay interés de que haya una base militar ni extranjera en Galápagos. El mandatario dice que no hay que adelantarse en los temas que pueda tener la constituyente, pero sí mencionó que además de la exfiscal Diana Salazar, hay otras figuras que su movimiento propondría para esa asamblea, como el excomandante de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, el exministro José de la Gasca, la asambleísta Natalie Morillo. Dice que su intención también es invitar al ex juez constitucional, Enrique Herrería. La promoción por el no decidió la tarde de este miércoles impulsar su propuesta con marchas. La CONAIE, Unidad Popular y organizaciones sindicales salieron desde la Caja del Seguro en Quito hacia la Plaza de Santo Domingo, con gritos contra el gobierno y pidiendo el voto por el no. Los ingresos a la presidencia estaban bloqueados con vallas y siguieron por la calle Guayaquil. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, lideró el recorrido. El pueblo ecuatoriano está movilizado, haciendo campaña por el no rotundo y seguimos defendiendo los derechos fundamentales de los pueblos del Ecuador. Durante la mañana, la UNE también realizó una marcha por el centro norte de Quito. Las organizaciones sociales y políticas que impulsan el no preparan actos y concentraciones para este jueves, último día de promoción electoral, mientras el presidente Noboa realizará su cierre de campaña en el suburbio de Guayaquil. Una de las preguntas de la consulta popular plantea reducir el número de asambleístas de 151 a 73. Más allá del resultado, a varios analistas les preocupa que se haga hincapié en el número de los legisladores y no en su calidad. Veamos.
Hoy son 151. ¿Qué tanto cambiaría si fueran menos? Si los asambleístas fueran 73, por ejemplo, como lo plantea la pregunta de la consulta popular. Juan Pérez es Juan Pérez ahora y será Juan Pérez mañana cuando se elijan 151 o se elijan 71. Es el mismo Juan Pérez, son los mismos actores políticos. La calidad del Parlamento está dada por otros elementos que tienen que ver con el funcionamiento democrático de los partidos políticos. Con una asamblea de 73 miembros habría provincias como Santa Elena o Cañar que tendrían un solo asambleísta. Y uno podría pensar que como es uno solo, probablemente sea el mejor. Nunca va a ser el mejor, probablemente sea electo el que tenga más recursos, el caudillo que históricamente ha predominado en términos de poner a los candidatos. Probablemente quienes ganen las elecciones sean los que tengan más recursos y no necesariamente los que tengan más propuestas. Los que tengan más recursos y también más nombre, los que sean más conocidos, los que ya hayan hecho política o farándula incluso. A él le preocupa que la falta de representatividad alcance también a la paridad de género. Si usted elige solo uno, los hombres y mujeres no van a poder ser representados sino uno de los dos géneros. Y obviamente en una sociedad patriarcal como la que tenemos, la representación básicamente va a ser de hombres y las mujeres van a perder los niveles de representación. La mala calidad de la política no se resuelve reduciendo el número de representantes. La mala calidad de la política se resuelve construyendo verdaderos partidos políticos. Y sobre eso no hay pregunta, al menos no en esta consulta popular. Y mucha atención porque no votar, abandonar la junta receptora del voto o asistir en estado de embriaguez genera multas en el CNE. Conozcan cuáles son las sanciones en esta consulta popular y referéndum en la siguiente nota de Joel Vanegas. 291.080 ciudadanos integrarán las juntas receptoras del voto. Tienen funciones que deben cumplir de forma obligatoria, de lo contrario serán sancionados. En caso de no asistir a la capacitación hasta el día de los comicios, deberán pagar una multa de $47. Las sanciones aumentan si los convocados no conforman la mesa electoral. En ese caso, deberán pagar una multa de $70.50. En caso de que se hayan instalado en la junta pero la abandonen sin justificación antes de terminar el escrutinio o firmar los documentos electorales, las multas pueden ir desde $2.820 a $4.700. Al igual que en las últimas elecciones, si un miembro de junta utiliza su celular luego de las 5 de la tarde para registrar las papeletas o documentos electorales, podrá ser sancionado con una multa entre $5.170 y $23.500. Que es la misma que se impondrá a los electores que utilicen el celular para tomar fotografías de la papeleta durante su votación. Se le entrega una notificación al ciudadano y la copia queda para entregar al Consejo Nacional Electoral, que a su vez entregamos al Tribunal Contencioso Electoral para que vea si amerita o no la sanción. También hay otras multas para los electores. Si no acuden a votar, deberán pagar $47. Quienes infrinjan la ley seca, porten armas sin justificación, hagan campaña política durante el silencio electoral, voten en estado de embriaguez o si provocan disturbios en los recintos electorales, deberán pagar $235. Después de los comicios, los pagos de multas se realizarán en ventanillas de las entidades financieras. Cárceles. Crisis que se desborda. El presidente de la República, Daniel Noboa, reconoce que no está lista la nueva cárcel del Encuentro. Según reveló en una entrevista radial, se tiene un avance de entre el 30 y 40%. Un día antes, el ministro del Interior indicó que está operativa con las seguridades necesarias. Merlin Ochoa, con más detalles. A 2 días del inicio de operaciones de la cárcel del Encuentro en Santa Elena, el presidente Daniel Noboa reconoció en una entrevista con Radio Sucre que esa prisión no está completa. Reveló el porcentaje de avance de esa obra, que ya alberga a 300 reos de alta peligrosidad. La cárcel no está al 100%, pero ya está al 35-40%, en 2 semanas estará al 80% y se finalizará
el último pabellón y las últimas cosas pues en un mes. Un día antes, Televistazo preguntó al ministro del Interior, John Reinberg, si la obra estaba completa o no, y aseguró que ya estaba funcionando con todos sus sistemas de seguridad. ¿Está lista en un 100%? ¿En qué porcentaje? ¿Qué falta? Merlín es una cárcel que está trabajando, que está funcionando, que tiene las seguridades necesarias, por eso ya hemos trasladado a los más peligrosos delincuentes a esta cárcel. Así que hoy está en funcionamiento y trabajando. ¿Lista en un 100% o en qué porcentaje? Con todos sus equipos trabajando. Obviamente es una cárcel que acaba de terminarse de construir, obviamente habrá que revisar, pues puede haber algún problema en algo. Las únicas imágenes del penal son las de videos oficiales que el gobierno ha difundido, sin audio y con tomas editadas, que muestran brevemente recorridos por las instalaciones junto a los ministros de Defensa e Interior. Son cortos de 33 y 37 segundos, revelan calles internas y parte del ingreso, pero no detalla las condiciones reales del recinto. Pero el presidente Noboa, el 26 de septiembre, en una entrevista con Ecuavisa, dio la fecha en la que debería estar lista esta cárcel. 4 o 5 semanas estará lista la cárcel del encuentro. Ahí también vamos a poder tener cárceles más modernas y asimismo tenemos que modernizar. O sea, prácticamente para inicios de noviembre ya. Sí, tenemos que modernizar. Hoy la cárcel opera a medio construir y con la urgencia de frenar nuevas masacres como las ocurridas en Machala. Ya era urgente, viendo lo alterados que están porque está ganando el sí y quieren hacer relajo y quieren matar la mayor cantidad de gente para decir que este gobierno fracasa, nos tocó adelantarlo, nos tocó movernos y especialmente los más malos. En la entrevista radial, Noboa también reveló que construirán una segunda prisión de mediana seguridad para 15.000 internos, admitiendo que el sistema penitenciario del país está colapsado con un hacinamiento de más de 7.000 prisioneros. Y la comuna Juntas del Pacífico en Santa Elena tiene un nuevo vecino, precisamente la cárcel del Encuentro. Desde que comenzó el traslado de reos, sus habitantes afirman que viven con miedo y que su cotidianidad cambió por completo. En esa localidad se dedica a la agricultura básicamente, sus pobladores. No hay servicios básicos ni un centro de salud. Estefanía Arias recorrió ese punto de la costa ecuatoriana y conversó con sus pobladores. La atención se centra sobre esta comuna, ubicada a 1 hora y 20 minutos de Guayaquil. Es Juntas del Pacífico, en la provincia de Santa Elena, una localidad donde la tranquilidad quedó en el pasado, desde que comenzó a construirse la cárcel del Encuentro en junio de 2024. Así lo confirman sus habitantes, quienes denuncian primero un problema ambiental. El río Las Negras, que colinda con la comuna Bajada de Chanduy, del que recogen agua para sembrar y vivir, está siendo contaminada por aguas turbias que, según ellos, salen de una tubería que proviene de la cárcel. Y esa calma se ha trastocado aún más con el inicio de operaciones de este complejo, ubicado a 15 minutos de la comuna. Su cotidianidad se mezcla con la vigilancia de los militares. Mujeres y niños caminan entre los uniformados. Son pocos los que aceptan hablar con la prensa. El miedo es evidente. Por lo que vengan los familiares de los reos y no sabemos ellos también qué tengan en su mente. En esta localidad, con no más de 4 calles paralelas de tierra, habitan 3.400 personas. No hay alcantarillado ni agua potable. Hay casas con pozos sépticos y otras que compran el líquido a los tanqueros, y menos tienen internet. Se dedican a la agricultura, sobre todo a cosechar ciruelas. De hecho, en el camino que conduce a la cárcel hay fincas de este y otros productos, pero algunos propietarios ya quieren irse de ahí. En el pueblo también hay pequeños negocios, tiendas y comedores, un parque, una iglesia, y hace 2 meses se inauguró la construcción de más aulas en la escuela Virgilio Torres y una cancha de césped sintético. Obras que fueron ofrecidas por el gobierno como parte del acuerdo para construir la cárcel. Aún está pendiente un centro de salud y el asfaltado de sus calles. ¿Tienen un centro de salud? ¿Para dónde van? A la parroquia Julio Moreno. ¿A cuánto está? A unos 6-8 kilómetros. Y aunque estos pobladores son los vecinos de la cárcel, desconocen los detalles de esta obra. A ellos les preocupa más su seguridad. De la cárcel que está aquí, una parte está bien, pero otra parte estamos mal, porque han venido los criminales
los más duros. Por ahora no les queda más que continuar con sus labores agrícolas y su rutina diaria, aunque en ello siga creciendo la incertidumbre sobre el futuro del sector. Y desde hoy las estaciones de servicio reflejan los nuevos precios de las gasolinas Extra y Ecopaís, que bajaron 7 centavos en relación al precio de octubre. Además, el gobierno modificó los márgenes de comercialización para que los distribuidores ganen hasta 3 centavos más por galón sin afectar al usuario, como lo informa Adriana Bermeo. Desde este miércoles, el galón de las gasolinas Extra y Ecopaís es más barato. Hasta el 11 de noviembre se cobraba $2.91 y el nuevo precio es de $2.84, 7 centavos menos. Este precio se mantendrá hasta el 11 de diciembre. En un comunicado, el Ministerio de Energía atribuyó la reducción a un ajuste técnico al margen de comercialización y disminución permanente del costo de transporte y operación de combustibles. Esto no afecta al precio de venta al público del diésel, que seguirá costando $2.80 hasta diciembre, cuando será de $2.78, y en febrero del 2026 bajará a $2.70, según anunció el gobierno. A la par, con el decreto ejecutivo 209, el primero firmado por la vicepresidenta María José Pinto, el gobierno actualizó el margen de comercialización de las gasolinas Extra y Ecopaís, que sube de 16 a 19 centavos. Esos 3 centavos no los pagarán los usuarios. Esta optimización en los costos del precio de paridad de importación permite que, sin que se afecte al consumidor, se haga este inmenso beneficio y este justo reconocimiento al margen de comercialización de los distribuidores de derivados de petróleo. Ese margen adicional servirá para pagar préstamos y para adquirir equipos más modernos. En el país hay 1.250 estaciones de servicio, de las cuales solo 550 tienen márgenes de ganancia por encontrarse en ciudades grandes. 700 están en una situación crítica, según la Cámara de Distribuidores. 14 organizaciones que monitorearon el paro emitieron ya su informe final sobre vulneraciones a los derechos humanos. Ubican a la fuerza pública como el principal agresor y dan cifras sobre personas fallecidas, heridas y también desaparecidas. La Alianza por los Derechos Humanos, que reúne a 14 organizaciones no gubernamentales, emitió su informe final sobre las vulneraciones detectadas durante el paro. La mayoría se registró en Imbabura y Pichincha. Hubo 2 fallecidos, 16 desapariciones temporales, 473 heridos y 206 detenidos. La discrepancia y el subregistro de las cifras que presenta el gobierno, las pocas cifras que ha presentado en relación con personas detenidas. El día de mayor represión, el 14 de octubre, señalan haber detenido aproximadamente 9 personas. Sobre los heridos, el dato que ofrece este informe es el único que existe. El gobierno no lo ha dado hasta la fecha. Respecto de la institución involucrada en la violación de derechos, en 296 casos, es decir, el 76% del total de reportes confirmados, es la fuerza pública, militares y policías, según el informe. La respuesta gubernamental al derecho a la protesta desde el día 1 fue una respuesta militar. Fue una respuesta estigmatizante. Entre los derechos que más vulneraciones registraron están la privación de libertad, resistencia, protesta y a la integridad física. Trump, Maduro. El Caribe se calienta. La movilización del buque de guerra más grande del mundo a la zona de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos en el Mar Caribe complementa la gigantesca flota con la que la administración Trump enfrenta a organizaciones criminales transnacionales en la región. El portaaviones Gerald Ford ha hecho ya un recorrido de 18 días desde el Mediterráneo. De hecho,
es la unidad más versátil y letal de la Armada estadounidense. Puede llevar incluso más de 75 aviones de guerra. Se une también al Iwo Jima, un buque de asalto anfibio, así como también al Fort Lauderdale y el San Antonio, que son 2 buques de transporte anfibio. Además, en este grupo está también el Lake Erie, un crucero lanzamisiles, así como los 3 destructores. Estamos hablando específicamente del Gravely, el Jason Dunham y también Stockdale, junto al buque de combate Minneapolis-St. Paul. Parte de esta movilización son también varios aviones de combate, helicópteros navales y también aviones que son de intromisión táctica. Las tropas movilizadas son unas 10.000. Hay ejercicios militares en Puerto Rico y en Trinidad y Tobago, que es vecina de Venezuela, que se ha mostrado dispuesta a ayudar a los Estados Unidos en esta operación. Por su parte, Nicolás Maduro en Venezuela ha puesto en marcha el Plan Independencia 200, con una movilización masiva de medios terrestres, aéreos, navales, unidades militares y las milicias bolivarianas como mecanismo de defensa ante la que dice es una amenaza por parte de los Estados Unidos. Venezuela anuncia una vez más una extensa movilización de personal y equipo militar, una nueva fase del Plan Independencia 200 para la defensa territorial, ante la que consideran como una amenaza directa de Estados Unidos. Se trata de un despliegue de unidades aéreas, terrestres y marítimas, así como de miles de soldados. Nicolás Maduro ha dicho que además tiene 5.000 misiles rusos para la defensa antiaérea. Desde que en agosto Estados Unidos lanzó una operación contra el narcotráfico en la región del Caribe, han anunciado la destrucción de 20 lanchas y la muerte de unos 76 implicados en supuestas acciones de narcotráfico. Pero Nicolás Maduro denuncia que detrás está la intención de buscar un cambio de régimen en Venezuela. Estados Unidos ha declarado a ese país como un narcoestado y a Maduro como su líder. Y si bien Donald Trump ha dicho que Maduro y otros sienten la presión estadounidense, se ha negado a confirmar si busca una acción militar directa en Venezuela. El Departamento de Guerra de Estados Unidos refuerza la decisión de Donald Trump de desmantelar a organizaciones criminales transnacionales y combatir el narcoterrorismo. Pero este despliegue naval ordenado por Trump es de tal magnitud que expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos han dicho que es el más grande de la historia de ese país desde la Primera Guerra del... Las hijas de Fernando Villavicencio detallan el rol cumplido por José Serrano, Javier Jordán, Daniel Salcedo y Ronnie Aliaga en la acusación particular que presentaron ante la jueza del caso Magnicidio FB. Jacqueline Rodas con la información del documento. Tamia y Amanda, hijas de Fernando Villavicencio, presentaron acusación particular en contra del exministro José Serrano, el exasambleísta Ronnie Aliaga, Daniel Salcedo y Javier Jordán, los 4 procesados como posibles autores intelectuales del asesinato del ex candidato presidencial. Como acusadoras, podrán intervenir directamente en el proceso penal a la par de la Fiscalía, presentar pruebas y solicitar al tribunal que imponga penas. Las hermanas Villavicencio, en su escrito enviado a la jueza, centran su acusación en la existencia de un grupo estructurado y coordinado cuya actuación no se limitó a la ejecución material del hecho, sino que incluyó la provisión de logística, financiamiento, información estratégica y posterior encubrimiento de los autores mediatos, intelectuales e instigadores del crimen. Y detallan su acusación individual. Dicen que de acuerdo a las pruebas recabadas hasta la fecha, José Serrano mantuvo el dominio estratégico de segmentos de la policía, obtuvo información reservada del esquema de protección de Fernando Villavicencio y la entregó al grupo criminal, lo que fue un aporte decisivo para la ejecución del atentado. De Javier Jordán, dicen que indujo, promovió y aceleró la decisión del crimen. Lo ubican como el instigador directo y facilitador de la operación y que lo hizo como retaliación contra la víctima por interés económico. A Daniel Salcedo lo ubican como el administrador del financiamiento ilícito. Aplicó mecanismos de ocultamiento contable y se encargó de la coordinación logística para el crimen. Ronnie Aliaga actuó como conexión entre actores políticos, penitenciarios y estructuras delictivas. Fue el articulador territorial y garante de impunidad y buscó protección institucional posterior al crimen. La instrucción fiscal de este caso termina en diciembre, pero podría extenderse un mes más si vinculan a más procesados.
Continuamos con más información, amigos. Cientos de jóvenes llegaron a la feria de empleo organizada por el Ministerio de Trabajo y 50 empresas cuencanas que ofrecen 600 plazas. El objetivo del evento desarrollado en la capital azuaya es generar más oportunidades de crecimiento laboral y así fortalecer el vínculo entre las empresas locales y el talento joven del país. La mañana de ese miércoles unas 1.200 personas hicieron largas filas para buscar una nueva fuente de trabajo. La cita fue en el Salón Yanuncay del Mall del Río, donde se desarrolló la Feria Empleo, convocada por el Ministerio de Trabajo y por 50 empresas cuencanas que buscan llenar 600 plazas de trabajo en áreas como informática, arquitectura, ingeniería, entre otras. El empleo pleno ha incrementado por encima del 30%, lo cual significa que hay una interacción entre el crecimiento de exportación, también el crecimiento de la inversión en el área de la construcción. Olga Rojas, de 24 años, graduada de Psicología, y Antonio Rodríguez, de 25, quien estudió Género y Desarrollo, llegaron muy temprano al evento. Quisiera conseguir empleo en atención al cliente y desarrollarme en otras áreas. Tengo la posibilidad de entrar a trabajar en varias empresas. En realidad, en lo que tengo experiencia, ya me han ofrecido incluso una llamada para una primera entrevista. Juan Carlos Cordero, representante del Grupo Ortiz, que agrupa a 32 empresas en el país, dice que la feria busca que más jóvenes cuencanos puedan desenvolverse en distintas áreas. Cuenca es la ciudad con menor índice en relación con la falta de empleo para los jóvenes. Siempre existen alternativas, puestos de trabajo. Esa es la segunda feria de empleo organizada por el Ministerio de Trabajo este año. Y a la fecha, 2.500 postulantes registra la página web de esa entidad gubernamental, que también informó que 500 de esas personas ya cuentan con contratos laborales. Mundo. Colombia y Reino Unido suspenden parte del intercambio de inteligencia con Estados Unidos por desacuerdos con los ataques contra embarcaciones en el Caribe. El presidente colombiano, Gustavo Petro, dice que violan el derecho internacional. Las dudas sobre la legalidad de los ataques estadounidenses a embarcaciones en el Caribe le restan apoyo de importantes aliados en la lucha contra el narcotráfico en la zona. Y eso es lo que El presidente colombiano Gustavo Petro escribió hoy en su cuenta en X que da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Petro sostiene que los bombardeos violan el derecho internacional y asegura que las víctimas son pescadores pobres reclutados por los cárteles. La administración Trump lo acusa de ser cómplice, un capo de la droga al igual que su par venezolano Nicolás Maduro, y amenazado con atacar objetivos en Colombia, en lo que representa el peor momento diplomático entre las dos naciones en décadas. Reino Unido, por su parte, quiere desmarcarse de cualquier acción que viole el derecho internacional. Según CNN, el gobierno británico considera ilegales los ataques en aguas internacionales y no quiere ser cómplice, por lo que también suspendió el intercambio de información de inteligencia. Canadá ha manifestado una postura similar. Aunque mantiene el apoyo a las fuerzas de seguridad, funcionarios del gobierno aseguran que han dejado claro que no quieren que sus informes sean usados para neutralizar personas sin seguir el debido proceso. El intercambio de información entre agencias de inteligencia internacionales es vital para la lucha contra el narcotráfico en las aguas caribeñas. Canadá opera hasta Centroamérica y Reino Unido tiene presencia por los 5 territorios de ultramar que tiene en el Caribe. En Estados Unidos, congresistas del Partido Demócrata difundieron un supuesto correo electrónico del depredador sexual Jeffrey Epstein, indicando que Donald Trump pasó horas en su casa con una víctima de explotación sexual. El correo estaba dirigido a su socia Ghislaine Maxwell. La identidad de la víctima fue revelada luego y se supone que era Virginia Giuffre, la misma que demandó por violencia sexual al príncipe Andrés de Inglaterra. Donald Trump siempre ha negado cualquier conocimiento de la red de tráfico sexual de Epstein, quien se suicidó en 2019 esperando su juicio. La Casa Blanca asegura que es una narrativa falsa contra el presidente.
El gobierno mexicano blinda el Palacio Nacional ante una convocatoria para protestar contra la inseguridad el sábado. Funcionarios levantan una muralla metálica en los alrededores de la sede de la presidencia, lugar hasta donde llegará la marcha pacífica convocada por la llamada Generación Z. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que las vallas tienen el propósito de proteger el recinto histórico y la integridad de las personas. La Cruz Roja se suma a la búsqueda de los restos de los rehenes de Hamás que murieron durante su secuestro en la Franja de Gaza. Uno de sus vehículos recorrió una zona demolida por las fuerzas israelíes, escoltado por extremistas palestinos. Sin embargo, no se reportaron nuevos hallazgos. Desde el inicio del alto al fuego, Hamás ha entregado los restos de 24 secuestrados, pero faltan 4. Una poderosa tormenta geomagnética por una intensa actividad solar provocó un fenómeno de luces de colores en el cielo. Son las denominadas auroras boreales y australes. Miles de personas compartieron imágenes espectaculares desde los hemisferios norte y sur. La noche de este martes 11 de noviembre quedará registrada como una de las más luminosas y sorprendentes del año. Una tormenta geomagnética clasificada como G4 por la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, una de las más severas, provocó un fenómeno visual que sorprendió a miles de personas en ambos hemisferios del planeta. Se las denomina auroras boreales en el norte y auroras australes en el sur. Son luces de colores rojo, verde, lila y azul, provocadas por enormes eyecciones de masa coronal del Sol, que lanzan partículas cargadas directamente hacia la Tierra. Al chocar con el campo magnético terrestre, las partículas descienden hacia los polos e iluminan la atmósfera, creando un espectáculo de colores. Usuarios en redes sociales compartieron imágenes desde Alaska, Islandia, Estados Unidos, pero fue tan intenso que incluso pudo verse desde México. Esto es oxígeno con viento solar. La astrofotógrafa Cari Letelier, especialista en imágenes de auroras y de astronomía, reportó el mismo fenómeno desde Chile. Ahora, desde Puerto Williams lo están viendo. El evento causó leves interferencias en satélites y redes eléctricas, pero además nos recordó la poderosa conexión que existe entre el Sol y la Tierra. Y ya en pantalla tienen el código QR, lo pueden escanear ya y así unirse a nuestro canal de WhatsApp para estar siempre informados, minuto a minuto, con la credibilidad de Ecuavis. Es momento, amigos, de una nueva... Seguimos informando. El gobierno ecuatoriano ha destinado un monto significativo de recursos a subsidios para 2026, a pesar de haber tomado ya decisiones para reducir el monto total. Según los datos oficiales, el total ascendería a 6.928 millones de dólares, lo que abarca bonos, incentivos, pensiones y subsidios a los combustibles. Los datos con Lenín Artieda. Aunque el gobierno ha tomado decisiones para reducir el peso de los subsidios en las cuentas fiscales, en 2026 la suma que se destinará a esos rubros no deja de ser significativa. Según los datos oficiales, el total de subsidios ascenderá a 6.928 millones de dólares, monto que abarca bonos, incentivos, pensiones y subsidio a combustibles. Empecemos por estos últimos. El subsidio a los combustibles suma 1.159 millones de dólares. La distribución es la siguiente. El gas licuado de petróleo recibe la mayor parte, 722 millones. Lo sigue el diésel, que se utiliza para generar electricidad, con 191 millones. Para residuos se destinarán 108 millones. Al fuel oil, 89 millones. Gasolinas 41 millones y otros combustibles 8 millones de dólares. La mayor parte de los subsidios van hacia la seguridad social, 3.688 millones de dólares. Para el IES se registran 2.926 millones. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 450 millones. Para la Seguridad Social de la Policía, 311 millones. Estos rubros corresponden a la cobertura de pensiones. Pero allí no se terminan los subsidios.
porque para desarrollo social se asignan 1.949 millones de dólares. Los rubros más altos se destinan al bono de desarrollo humano, 700,83 millones. Para pensiones de adultos mayores, 365,69 millones. El incentivo al diésel, el subsidio temporal que reciben los transportistas, tiene registrados 196,70 millones de dólares. El bono Joaquín Gallegos Lara, 120 millones. El bono de los 1000 días, 107,34 millones. El total de receptores de bonos asciende a 508.666 personas. Y aquí es donde empieza un nuevo debate en el que se cuestiona si es sostenible para las cuentas fiscales que el país destine casi 7.000 millones de dólares en subsidios. Consulta Popular 2025. La campaña por el referéndum y consulta popular no ha tenido mayor movimiento en recorridos o, por ejemplo, los eventos masivos. La batalla por captar el apoyo de los electores se centró en las redes sociales. Y Patricio Díaz informa sobre el alcance de la promoción digital y presenta algunos datos de inversión y alcance en línea. La promoción por el sí ha estado matizada por caminatas y eventos puntuales de asambleístas. El no, fuera de espacios de promoción y conversatorios, tampoco ha tenido mayor movimiento. Incluso el presidente Noboa recién se incorporó a la campaña el lunes. Las estrategias de ambas partes se enfocaron en especial en redes sociales. Y ahí, el no, por ejemplo, además de cuestionar las preguntas, resalta las fallas del gobierno. Sus posteos con rostros diferentes y utilizando creatividad lo distancian de la tradicional oposición que ha enfrentado el oficialismo. No es la oposición partidista que habitualmente está en el radar del gobierno, sino una oposición que ha emergido primero de la preocupación de la seguridad, segundo de la ineficiencia en el sistema de salud y que ha pasado de ser solo consumidora de contenido a generar sus propias narrativas. Aprovechando también mensajes errados de los voceros del Ejecutivo. Lo que pasa es que el gobierno ha terminado más en una dinámica de aclarar lo que han dicho sus propios voceros. La promoción del sí resalta en sus mensajes, en cambio, los éxitos del Ejecutivo y la importancia de las preguntas para el país. El reciente ingreso del presidente en campaña es fundamental para esta tendencia. Y sus primeros resultados, más que en obra física, han sido en este tema de contener la economía. Y uno de sus principales discursos es el riesgo país. Pero resulta muy complejo explicarle al ciudadano de a pie qué implica este trabajo que ha hecho el gobierno nacional. Según los expertos, el presidente tiene aún el espacio para aprovechar una de sus ventajas. No es una elección de decano, no es una elección de sentido común, sino una elección de simpatías y de otros factores. Y en eso Noboa está intacto. Todavía conserva, mantiene, digamos, este halo de inmunidad que le da ser lo nuevo. Todavía frente al correísmo tiene 2 años en la escena versus el correísmo que tiene 20 con todos sus aciertos y cuestionamientos. En los últimos 7 días que registra la empresa Meta la publicidad pagada en Facebook e Instagram, el presidente Daniel Noboa es el que más ha invertido, $23.009. Incluye posteos de información del gobierno y sobre los temas de la consulta. La cuenta por el no con mayor inversión es Informatech.tv, con $4.090, que está en el puesto 19. Aunque el CNE ha dicho que estos datos los incluyen en el gasto electoral, fuera de ello, en el país, no hay control sobre redes sociales. El gobierno propone reducir de 151 a 73 el número de asambleístas en el país, una medida que, de aprobarse en la consulta popular, recortaría drásticamente la representación de la mayoría de provincias y mantendría sin cambios los 6 escaños del exterior, pese a su baja población electoral. La explicación en el siguiente informe de Joel Vanegas. La consulta popular impulsada por el gobierno incluye reducir el número de asambleístas de 151 a 73. La iniciativa plantea que el legislativo se conforme por 10 asambleístas nacionales, 1 por provincia y 1 adicional por cada 400.000 habitantes. De aprobarse en las urnas, todas las provincias verían reducida su representación en la Asamblea Nacional. Solo Guayas y Pichincha, con 24 y 15 asambleístas respectivamente, mantendrían un número mayor de legisladores que los 6 asambleístas del exterior, pese a que fuera del país apenas existen 124.000 electores, según datos del CNE.
Además, en el exterior el voto no es obligatorio. El contraste es evidente. Manabí, con 1.5 millones de habitantes, pasaría de 10 a solo 4 asambleístas. Azuay, con 801.000 habitantes, de 6 a 3 asambleístas. E Imbabura, con 469.000 personas, de 4 a 2 representantes. En total, 11 provincias, entre ellas Bolívar, Cañar, Santa Elena y Napo, se quedarían con apenas un legislador. Analistas consideran que la propuesta es una jugada popular del gobierno de Daniel Noboa. Advierten que la calidad de un parlamento no depende de la cantidad de sus miembros. No existe una concordancia en la fórmula matemática que plantea el gobierno. Entonces, esta consulta, como otras que ha habido en el Ecuador, nacen más que nada de un cálculo político de quién está en el poder. El método que nos propone el gobierno, el exterior no debería mantenerse con los asambleístas que están en la propuesta. Una reducción drástica podría profundizar el centralismo y dejar en desventaja a las provincias más pequeñas, dicen los analistas, que prevén que si la opción es aprobada, habrá una asamblea con solo 2 fuerzas políticas predominantes. Continuamos con más. Un nuevo derrame de crudo se reporta por la rotura de una tubería del oleoducto en el kilómetro 6 de la vía Los Zorros en el Coca, provincia de Orellana. La emergencia se ha extendido ya 5 kilómetros desde la comunidad El Conde hasta llegar al río Napo. Al menos 100 comunidades han tenido que paralizar sus actividades por la posible contaminación en sus aguas. La presidenta de la parroquia, García Moreno, dijo que pondrá una denuncia en la Defensoría del Pueblo para exigir a Petroecuador el cambio de tubería y la remediación ambiental. 50 trabajadores de la empresa pública están en estos momentos operando en la contención del crudo y se han evacuado 230 barriles. El Ministerio de Ambiente acudió hoy a recolectar muestras en la planta potabilizadora de agua de Guayaquil porque, según la titular de esa cartera de Estado, el agua está contaminada con metales pesados y coliformes fecales. Esto generó otra polémica entre el gobierno central y el alcalde de Guayaquil, quien desmiente esas acusaciones. Diego Cuenca con un nuevo capítulo de este conflicto. La polémica entre el gobierno y el municipio de Guayaquil tiene un nuevo episodio, porque este miércoles funcionarios del Ministerio de Ambiente acudieron a la planta potabilizadora de agua La Toma para recolectar 2 muestras que serán analizadas con el objetivo de determinar el nivel de contaminación en ese servicio básico. Esa diligencia estuvo liderada por la titular de esa cartera de Estado, Inés Manzano, quien describió los resultados de otros análisis que hicieron en el río Daule. Hemos hecho en el río donde hacen la captación y el río tiene exceso de coliformes fecales, exceso de aluminio, entre otras cosas. 20 a 25 veces más aluminio que lo que deberían de tener según la norma. En coliformes fecales tenemos, si la norma dice 2.000, tenemos 160.000, igual hoy día volvemos a tomar. O sea, en verdad está el río Daule en una cloaca. Esas acusaciones fueron negadas por el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien en su enlace radial de ese miércoles aclaró que esa agua es tratada. Hablan tanto del río Daule, 242 kilómetros tiene el río Daule. Nosotros lo cogemos en el último tramo. ¿Para qué? Para tratar el agua de manera, como se dice ahora, industrializada, para entregarla de forma apta para el consumo de los guayaquileños. La ministra Manzano aseguró que tomarán muestras en otros sectores de Guayaquil, como en las piscinas de oxidación de la avenida Narcisa de Jesús, en una estación de bombeo del río Guayas y en el sector de las esclusas. Por favor, no tomen el agua del grifo directamente. Hiervan el agua. Además, pidió al municipio que fiscalice adecuadamente a la concesionaria Interagua, encargada del servicio. Si yo fuese politiquero como algunos, me sumaría pues esta denuncia para de una vez buscar terminar la concesión con Interagua y solo decirle a los guayaquileños que el agua es apta para el consumo. Esa pugna continúa 4 días después de que el presidente Daniel Noboa en sus redes sociales denunció la contaminación en el agua potable que se distribuye en Guayaquil y la denuncia en Fiscalía que presentó el Ministerio de Ambiente contra el municipio y la empresa de agua potable Interagua. Adicional a eso, la Defensoría del Pueblo también empezó una investigación.
El sistema penitenciario del país tiene varios problemas de fondo que no se resuelven con la nueva cárcel del Encuentro. El hacinamiento, la falta de clasificación de presos y los reos sin sentencias son algunos. Merlín Ochoa profundiza en este tema. El sistema penitenciario ecuatoriano se encuentra en una crisis estructural que no se soluciona con la apertura de la nueva cárcel del Encuentro en Santa Elena. Los problemas de fondo del sistema penitenciario siguen casi intactos. Uno de ellos es el hacinamiento. En el país, hasta finales de octubre, según el SNAI, había 36.800 reos distribuidos en 36 centros. El hacinamiento es del 37.53%, equivalente a más de 13.600 reclusos adicionales sobre la capacidad instalada. La cárcel más crítica es la de Machala en El Oro, con una sobrepoblación de 138%. Ahí deberían estar 620 presos, pero hay 1.500. Le siguen los penales que están en las provincias de Esmeraldas, Imbabura, Loja, Guayas y Pichincha. Otros problemas son la falta de clasificación de los reclusos y la escasez de personal penitenciario. Ecuador es, además, el único país donde un guía penitenciario custodia en promedio a 43 presos, cuando el estándar internacional recomienda 1 por cada 12. Actualmente, 22.652 reclusos tienen sentencia y 13.674 son procesados y tienen prisión preventiva, lo que refleja también un problema judicial que agudiza el colapso del sistema carcelario. Militares hallaron celulares y hasta antenas de internet durante un operativo en la cárcel de Portoviejo, en Manabí. Además, en El Oro, uniformados encontraron 600 galones de combustible tipo diésel de manera ilegal. Estefanía Arias con el resumen de estas y otras operaciones en Guayas. La Brigada de Caballería de las Fuerzas Armadas realizó una operación de control de armamento, munición y explosivos en el interior del Centro de Privación de Libertad de Portoviejo, en Manabí. Los uniformados encontraron celulares, antenas de internet, armas blancas y otros objetos tecnológicos. Estos estaban ocultos en huecos hechos en las paredes de las celdas. Los presos fueron sacados al patio del centro penitenciario para este operativo. Una operación militar contra la minería ilegal se desarrolló en el cantón Santa Rosa, en El Oro. Uniformados encontraron 600 galones de combustible tipo diésel. Además, colocaron sellos de prohibición en una excavadora, un generador eléctrico y una bomba de agua. Las evidencias fueron destruidas y no hubo detenidos. Fueron 9 los allanamientos que la policía realizó en la cooperativa Divino Niño y El Arbolito en Durán y en el distrito Modelo de Guayaquil durante los últimos 2 días. En el operativo, denominado Tormenta 50, los agentes encontraron armas de grueso calibre con municiones, gran cantidad de droga y recuperaron vehículos reportados como robados. También fueron aislados 2 menores de edad de 13 y 17 años por el presunto delito de extorsión. Y en medio de la intervención en Durán, los uniformados frustraron un intento de sicariato en el sector del Divino Niño y detuvieron al atacante. El niño de 11 años desaparecido desde el domingo fue hallado con vida en el Cerro Puñay, en Chunchi, en Chimborazo. Cerca de 100 efectivos entre policías, militares y también bomberos de los cantones Alausí, Riobamba y Chunchi trabajaron en la búsqueda del menor, que había sido visto por última vez mientras descendía el Cerro Puñay. La tarde de este miércoles, el menor fue hallado en una quebrada de difícil acceso y trasladado a una casa de salud para su evaluación médica. El presidente Noboa señaló que el gobierno analiza la participación de alianzas público-privadas para la atención de salud en el IES y también el sistema público. Además, anunció la adjudicación de contratos para sistematizar las derivaciones y distribuir medicamentos en los hospitales. Paul Romero, con más información.
El presidente Daniel Noboa aceleró su agenda por la campaña electoral y en una entrevista en Radio Sucre en Guayaquil ratificó su propuesta de transferir el servicio de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social al Ministerio de Salud Pública para que el IES se enfoque en administrar pensiones e inversiones, pero incluyó una alternativa. Estamos explorando posibilidades de alianzas público-privadas de salud, de opciones que funcionen, porque al final del día estamos para darle un mejor servicio a los ecuatorianos. Para modernizar el sistema de derivaciones del IES a diferentes casas de salud, el presidente dijo que el Consejo Directivo firmó un contrato con una empresa internacional. La adjudicación de HealthBird. HealthBird es el sistema que determina la colocación o la derivación a una clínica privada o a una clínica pública. Entonces, antes era el bendito call center. Y otro contrato para la distribución de medicamentos en el IES y el sistema de salud pública. Que hace la distribución y manejo de inventario de medicinas en el Perú, que se llama Salog. Salog es una empresa japonesa con pues muchos ejecutivos y participación brasilera también. Y Salog, ¿qué es lo que hace? Hace algo muy parecido a lo que hace HealthBird en las citas y en las asignaciones y derivaciones, pero lo hace con las medicinas. El mandatario no especificó las condiciones y los montos de sus contratos y defendió a su representante ante el Consejo Directivo del IES, Edgar Lama, cuestionado por sus posibles conflictos de intereses porque una empresa vinculada a su familia es prestadora de servicios médicos del IES. La campaña de Daniel Noboa estuvo marcada por una serie de anuncios sobre su gestión como presidente de la República, como el objetivo de imponer los temas que se hablan en la opinión pública. Así lo explican dos analistas políticos, quienes revelan la estrategia que usan para lograr persuadir a los electores a favor de la consulta popular y el referéndum de este domingo. Diego Cuenca describe cuáles son los contenidos que se difunden en las redes sociales del presidente Noboa. En plena campaña electoral, Daniel Noboa decidió mostrarse activo en redes sociales y a pesar de que goza de licencia para hacer proselitismo, el contenido de su campaña está anclado a su gestión como presidente de la República para lograr algunos golpes de efecto en los electores. Y eso se construye con las constantes publicaciones que hace desde su cuenta de la red social X, como el anuncio de la nueva cárcel de Santa Elena. Creyeron que el encuentro era solo una palabra y que seguirían siendo intocables, pero este ya no es el Ecuador de antes. Noboa también se agarra de los anuncios de su equipo de gobierno, que publica comunicados con estos titulares. El combustible extra baja de precio para noviembre gracias al presidente Daniel Noboa y los replica imponiendo una narrativa electoral. El no los quiere asustados, atados al pasado y con leyes obsoletas. El sí es por nuestro futuro, por nuestras familias. Según el consultor político Gustavo Ich, ese contenido es parte de una estrategia de comunicación política que tiene una hoja de ruta. Se producen dos efectos. El primero es la sensación de que hay un presidente que gobierna y el otro efecto es conducir la opinión pública de manera que los temas que se han estado planteando precisamente en esas esferas, en los medios de comunicación, en las redes sociales, se dispersen, se fragmenten y el elector tenga no una información adecuada porque no ha habido debate. Desde el 1 de noviembre que empezó la campaña, ha realizado 12 publicaciones, un promedio de un post por día, donde ha destacado indicadores económicos para sustentar el incremento de las ventas, la disminución del riesgo país, que pasó a 688 puntos, incluso generando polémicas contra autoridades que representan a la oposición de su gobierno, como las acusaciones contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, sobre el mal tratamiento del agua potable por parte de su administración municipal. Y todo eso tiene un propósito, asegura el analista político Esteban Noboa. Va a tener connotación proselitista, pero eso no quiere decir que no deba hacerlo, porque realmente la ciudadanía tiene que informarse. Tratar de ser lapidario en los comentarios que dice, ¿no? Otro de los golpes de efecto fue el anuncio de los 6 candidatos para asambleístas constituyentes, a pesar de que aún no se conoce si ganará el sí en la pregunta para crear una nueva constitución. En ese sentido da un golpe de efecto porque claramente él está consciente que su madre, Anabela Asín, y la fiscal Diana Salazar tienen muchísima aprobación. En este escenario, el presidente Noboa tiene un día más para hacer proselitismo, porque la campaña para la consulta popular y el referéndum culmina ese jueves.
Sí, precisamente a 4 días de la consulta popular, el gobierno entregó nuevos bonos. El presidente Noboa informó que este miércoles acreditaron en las cuentas de militares y policías el bono denominado Legado de Honor, en reconocimiento al riesgo que asumen por su trabajo diario. La compensación económica es de $470 para aproximadamente 100.000 uniformados en servicio activo, que representa al Estado 47 millones de dólares. La Orquesta Sinfónica de Guayaquil estrenará la obra flamenca El Amor Brujo. Se presentará en la inauguración del Festival Internacional de Artes Vivas de Loja y luego en Guayaquil dará una única función. Diana León con los detalles. La fuerza dramática del flamenco y de los instrumentos sinfónicos se juntan en la pieza clásica El Amor Brujo, del compositor español Manuel de Falla. La obra de 45 minutos será musicalizada por la Orquesta Sinfónica de Guayaquil y se presentará en el Teatro Benjamín Carrión de Loja, en el marco de la inauguración del Festival Internacional de Artes Vivas, este jueves 13 de noviembre. Esto es un estreno para el Ecuador, para empezar porque esta versión del Amor Brujo que estamos presentando es la primera versión. Es una versión que se toca muy poco porque el propio Manuel de Falla después la reescribió. Sobre el escenario los acompañarán 15 músicos, 5 bailadores y una cantaora. Destacan los artistas españoles invitados, Sara Holgado y Pablo Egea. La obra narra la tragedia de Candelas, una joven gitana atormentada por el fantasma de su difunto esposo, que quiere ser libre para volver a enamorarse. La obra tendrá además una única función en Guayaquil, este sábado 15, en el Teatro Centro de Arte, a las 7 de la noche. La pieza musical Victoria Junín, Canto a Bolívar, se estrenará este viernes en el Centro Cultural Olmedo en un recital gratuito a cargo de la Orquesta Filarmónica de Guayaquil. Y la actriz Marina Salvareza asume la dirección de una nueva obra dramática. Diana León nos tiene los pormenores de la agenda cultural. La Orquesta Filarmónica de Guayaquil ofrecerá 2 recitales gratuitos esta semana. El jueves interpretarán la composición El Espejo de la Eternidad en el Club Biblos de San Borondón a las 7 de la noche. Mientras que este viernes a las 6 de la tarde se estrenará la obra Victoria Junín, Canto a Bolívar en el Centro Cultural Olmedo, ex Club de la Unión. Solamente te he llamado porque aquí hay una herencia que compartir. Las actrices Marta Ontaneda y Marina Salvarezza presentan la obra Hay que deshacer la casa entre el jueves 13 y sábado 15 de noviembre. No pasó nada. Bueno, la pieza dramática narra el reencuentro de 2 hermanas tras la muerte de su madre, que se desarrolla entre reproches, risas, confesiones y heridas del pasado. Las funciones serán a las 8 de la noche en la tercera sala del Teatro Sánchez Aguilar. ¿Me lo vas a contar todo? La Orquesta Ciudad de Quito presentará el recital Susurros de la Naturaleza. Junto a su coro interpretarán la Sinfonía Pastoral de Beethoven, que evoca los elementos de la vida campestre. La cita será el jueves 13 a las 7:30 de la noche en Casa de la Música. Continuamos con más aquí en Televistazo Estelar. La propuesta para el retorno de bases militares extranjeras a Ecuador genera expectativa y debate 26 años después de la instalación de la base estadounidense en Manta. El gobierno apuesta por la tercera intervención externa en la historia del país como salida para enfrentar al narcotráfico y organizaciones transnacionales del crimen. Paul Romero con más de este tema. El gobierno apuesta a la intervención extranjera para combatir la inseguridad y frenar el incremento de la violencia criminal.
Este domingo 13.9 millones de electores decidirán en las urnas el futuro de la propuesta del presidente Daniel Noboa para que retornen bases militares extranjeras como las que funcionaron en Manta entre 1999 y 2009 y en Baltra, en Galápagos, entre 1941 y 1946, durante la Segunda Guerra Mundial, las dos operadas por Estados Unidos. Es un tema sensible que genera debate y controversia. Lo reconocen el ex canciller Luis Gallegos y el experto en seguridad Fernando Carrión, consultados por Televistazo. ¿Por qué inquieta un eventual retorno de bases militares extranjeras? Según Carrión, porque los resultados de la presencia de la base de Manta cerca de una década no fueron positivos para la reducción de la violencia originada por el narcotráfico. La tasa de homicidios que nosotros teníamos era de 13. En el 2009, es decir, 10 años después, cuando sale, la tasa de homicidios llegó a casi 18. Eso significa que en esos 10 años subieron 5 puntos. No hubo una caída. Y tampoco va de la mano con la captura de drogas. La guerra declarada hace 2 años por el gobierno ecuatoriano al narcotráfico y los grupos criminales transnacionales no se combate exclusivamente con la militarización del problema, dice el ex canciller Gallegos. Es un problema de salud pública, es un problema de consumo de narcóticos. Y no solamente es un problema militar. Esto no se soluciona con pistolas. El principal pedido que el Ecuador debe hacer a los países con los cuales busca colaborar es que dejen de consumir. Si ellos no reducen el consumo, por más drones y bases y aviones, eso va a seguir. Alguien va a encontrar la forma de satisfacer ese mercado. En el caso de ganar el sí para el retorno de las bases militares extranjeras, el diplomático señala que las autoridades están obligadas a regular su participación. O sea, que el Ecuador tenga la capacidad de que esas instalaciones estén dentro de la normativa ecuatoriana, las orientaciones y los objetivos ecuatorianos. Los expertos coinciden que la propuesta de Noboa llega en el momento más crítico de inseguridad del país, que cambia la percepción del electorado. Entonces, ¿cuál ha sido el discurso? Nosotros necesitamos las bases militares, nosotros necesitamos la cooperación de afuera, porque esa va a ser la única forma de que la violencia baje. Y me parece que eso ha llegado a la población. Antes de los resultados de la consulta, el gobierno se acercó a Estados Unidos y adelantó gestiones para posibles acuerdos. La semana pasada, la secretaria de Seguridad del gobierno de Donald Trump, Kristi Noem, visitó el Ecuador por segunda ocasión en 3 meses y recorrió las bases militares de Manta y Salinas. Este fin de semana se desarrollarán las últimas jornadas extraordinarias de cedulación en el marco del referéndum y consulta popular. Además, atención con esto porque los miembros de las juntas receptoras del voto tienen solo 3 días más para poder capacitarse. Caso contrario, enfrentarán multas. Adriana Bermeo con más novedades electorales. Los miembros de las juntas receptoras del voto deben cumplir con la capacitación presencial obligatoria hasta el 15 de noviembre. Hay 573 puntos habilitados a escala nacional, en horario de 8:30 a 17 horas. Puede consultar el centro más cercano en la página web del CNE. Este fin de semana se desarrollarán las últimas jornadas extraordinarias de cedulación en el marco de la consulta popular y referéndum. El sábado 15 de noviembre de 8 a 17 horas y el domingo 16 de 8 a 12 horas. La prohibición de tomar fotos del voto se mantiene para este domingo. El Consejo Nacional Electoral informó que las personas podrán ingresar al recinto electoral con sus celulares, sin embargo deberán guardarlos al momento de sufragar. Y debido al referéndum y consulta popular, la tradicional caminata al santuario de la Virgen de El Quinche en Quito no se llevará a cabo este sábado. La peregrinación se programa para el viernes 21 y sábado 22 de noviembre. Diego Puente con los detalles. La tradicional caminata al santuario de la Virgen del Quinche se postergó una semana por la consulta popular que se realizará este domingo. La peregrinación se hará el viernes 21 y sábado 22 de noviembre. Consideramos que han de caminar unas 700, 800 mil personas. En el santuario se informa a los fieles que acuden a misa sobre esta modificación. Hay gente que asistirá para pedir por los suyos. Les pedí a mis hijos que les dé trabajo
y que les cuida donde ellos vayan en su trabajo, que no les falte el pan de cada día. También se adecúan los espacios para recibir a miles de visitantes. Este es el Campo Mariano, ubicado detrás del Santuario de la Virgen del Quinche. Es una estructura amplia diseñada para recibir a miles de fieles católicos. A partir de las 0 horas del sábado 22 de noviembre, se espera tener a cerca de 12,000 personas de manera simultánea. Los comerciantes que venden desde pulseras de $1 para el mal de ojo y esculturas de la Virgen de hasta $30 esperan que la próxima semana sus ventas aumenten. Normalmente atendemos de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y de ahí cuando ya empiecen los que son las caminatas, 24/7. Los detalles de la organización y de los planes de seguridad se coordinan con la policía y a mediados de la próxima semana se conocerán públicamente. Se adelantó que estará prohibido el consumo de alcohol, participar con niños menores de 12 años y circular por Chaquiñanes. Bailarines, músicos y parte del equipo de Shakira compartieron en sus redes sociales los lugares turísticos que visitaron en el país. Incluso uno de ellos adoptó a un perrito y lo llamó Quito en honor a la ciudad que acogió a la barranquillera durante los 3 conciertos. En sus cortas pausas, miembros del equipo internacional que viaja con Shakira en su gira se dieron tiempo para conocer lugares turísticos del país y dejar en sus redes sociales sus impresiones. El percusionista de la gira, Brendan Buckley, compartió en sus redes sociales varias fotografías de su paso por Ecuador. Entre los lugares que visitó se encuentran el Parque La Carolina, el Museo Guayasamín y el barrio de la Floresta en Quito. Junto al pianista Albert Menéndez, también recorrió cafeterías, el centro histórico e incluso aprovechó para practicar jiu-jitsu. Por su parte, la bailarina Maria Calvo publicó imágenes tomadas durante su visita a la mitad del mundo. Uno de los integrantes del equipo del artista adoptó un cachorro al que llamó Quito. El encuentro ocurrió detrás del escenario, cuando la Fundación Camilo en Acción Animal llevó varios perros para compartir momentos de distracción con el equipo de la gira Las Mujeres Ya No Lloran. El nuevo dueño, Carson, planea llevar al pequeño a Estados Unidos. Y asimismo, Shakira ya se despidió con muestras de cariño para Ecuador. Anoche fue su tercer y último concierto en Quito como parte de la gira Las Mujeres Facturan. Antes de irse, saludó desde su automóvil a los fanáticos que la esperaban afuera del Estadio Olímpico Atahualpa. 3 noches inolvidables en Quito. Esas fueron las palabras con las que Shakira se despidió de sus fanáticos ecuatorianos, luego de cerrar su serie de conciertos en la capital. Tras finalizar su último show en el país, la cantante salió en el vehículo que la transportaba y saludó sonriente a los cientos de seguidores que la esperaban afuera del Estadio Olímpico Atahualpa, coreando su nombre y ondeando banderas. Momentos antes, la artista colombiana había regresado al escenario para despedirse una vez más del público quiteño, desatando la emoción entre los asistentes, que no dejaban de ovacionarla. Durante su estancia, Shakira se declaró enamorada del Ecuador y contó que aprovechó su visita para conocer la mitad del mundo, junto a sus hijos Milán y Sasha. Además, recibió un poncho ecuatoriano con un diseño de loba, en honor a uno de sus símbolos más representativos. Gracias, Rob. Con su nueva gira mundial, Las Mujeres Ya No Lloran, la artista volvió a conquistar corazones por su impresionante puesta en escena, cargada de tecnología, energía y conexión con el público. Shakira, con 30 años en la música, se puso más vigente que nunca tras el lanzamiento de su último disco que da nombre a su gira, cargado de mensajes de empoderamiento. Logró cautivar también al público más joven gracias a colaboraciones con artistas de distintas generaciones. Y en sus presentaciones no dejó de interpretar sus temas clásicos. ¿Se debe convocar a una asamblea constituyente? Mañana en el debate En Contacto Directo, Mario Cubi, director de posgrados de Ecotec, y Yacu Pérez, ex candidato presidencial, expondrán sus argumentos a favor y en contra de la cuarta pregunta del referéndum y consulta popular del domingo. Y les recordamos, amigos, además que las noticias sobre la situación carcelaria en el país se actualizan minuto a minuto también en nuestra web ecuavisa.com y por supuesto en nuestras redes sociales. Que